mundo que conocemos. En el capítulo 19 ya vimos algunas cosas bien importantes, como es la celebración de las bodas del Cordero, del Señor con su iglesia. Hemos visto también la importancia de Jesucristo en las Escrituras, ¿cierto? Que el testimonio de la profecía de Jesucristo lo hemos estudiado la última vez. Y vamos a ver en sí lo que es la segunda venida del Señor. Pero quiero pedirle el favor que me acompañen en oración, para que sea el Santo Espíritu de Dios el que nos guíe al conocimiento. Que simplemente yo sea un instrumento de Él. Padre Santo, te damos toda la gloria, toda la honra en esta mañana. Queremos poner delante de ti tus sagradas escrituras, Señor. Queremos poner delante de ti nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo teniendo toda la libertad para hablar, para a través de tu palabra, Señor, tocar nuestras vidas y hacer lo que tú sabes que es necesario en cada una de ellas. Dejamos pues este estudio en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. En Lucas 24:17, antes de que vengamos a Apocalipsis, ya el Señor había hecho una profecía, el mismo Señor Jesucristo. Lucas 24:17. No, perdón, es Mateo. Pena con ustedes. Mateo, capítulo 24. Y es el versículo 27. Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice que como un relámpago, todos hemos visto relámpagos y sobre todo acá donde hay tanto trueno, tanto rayo, ¿cierto? Dice aquí la palabra que es como del oriente al occidente, o sea, cubre todo el cielo, ¿cierto? Así va a ser la venida del Hijo de Dios. Dice que resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. En Apocalipsis 1:7, el Señor también, cuando empiezan las revelaciones a Juan, le dice lo siguiente: he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En Hechos 1:11, en Hechos 1:11, dos varones con vestiduras blancas se presentan a los discípulos después de que el Señor asciende. Dice, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, una serie de profecías y de anuncios acerca de lo que sería la segunda venida visible de Cristo. Porque tenemos que recordar que la venida del Señor es en dos fases. La primera fase, Él viene por su iglesia, ¿cierto? Por los redimidos. ¿Sí? En un abrir y cerrar de ojos. Para nadie va a ser visible eso. Simplemente va a ser un hecho que en 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo 18, nos relata que el Señor va a arrebatar, ¿cierto? Como un imán cuando atrae piezas metálicas, el Señor va a traer a los creyentes, a la iglesia, entendiendo que la iglesia somos todos aquellos que hemos creído que somos pecadores y que solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por haber creído en Él, le obedecemos, lo tenemos como nuestro Señor. Esas personas de cualquier parte del mundo, de cualquier raza, de cualquier lengua, constituimos la iglesia del Señor Jesucristo. Y estamos esperando, eso es lo que esperamos ansiosamente, que el Señor venga a recogernos, ¿cierto? Esa es la venida por los creyentes, el arrebatamiento. Pero aquí estamos hablando de lo que va a ser la venida para todo el planeta Tierra. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Entonces ahora sí, vamos a Apocalipsis capítulo 19, que es el tema que estamos trabajando.
desde el versículo 11. Entonces dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Entonces Juan ve el cielo abierto y un caballo blanco. Versículo 11 dice, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero es Dios mismo. Son otros nombres que tiene Dios, ¿cierto? Dios es fiel y Dios es verdadero. Jesucristo como Dios, pero sobre todo como hombre, siempre dijo la verdad, ¿cierto? En las Escrituras dice que no se halló mentira en su boca. Y él mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No es que él diga la verdad, es que él es la verdad, ¿cierto? Él es la verdad, él es el verdadero. Y fiel. ¿Por qué fiel? Porque ni siquiera en su peor momento, y en esta semana todo el mundo, digamos con influencia cristiana, estuvo recordando la crucifixión de Cristo, ¿cierto? Todo lo que se ha llamado la pasión de Cristo. Y la fidelidad de Cristo es grandísima, demostrada en la cruz, porque él tenía que cumplir todas las profecías escritas acerca de él, ¿cierto? Lo que se escribió en Isaías 53, que sería como un cordero, ¿cierto? Y frente a la muerte se comportó como un cordero. Los corderos frente a la muerte. Hace un tiempo hablé con un hermano que estuvo en otro país, y hay una iglesia muy grande cristiana donde muestran en una pantalla gigante la muerte de un cordero. Creo que es en Sao Paulo, Brasil. Y el hermano me decía, es tremendo porque uno ve que ese animalito está quietico. Simplemente lo degollan y él ni siquiera da un gesto de dolor ni protesta. No, nosotros aquí sabemos en el 31 como cuando van a matar un cerdo, ¿cierto? Eso toda la ciudad se da cuenta, pues toda la cuadra mínimo, chilla como un tremendo. El cordero no, el cordero simplemente espera la muerte. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. El viernes estuvimos recordando acá que la crucifixión de Cristo no fue algo sencillo. Es un suplicio y una de las torturas más horribles que el ser humano puede haberse inventado para poder no solamente matar al culpable, sino ensañarse del culpable, ¿cierto? Como descargar todo su odio, toda su ira contra el crucificado, ¿cierto? Fue una muerte horrible, una muerte donde yo pienso, uno en esa situación de crucificado, lo único que anhela es morir rápido, pero y esa gente chilla y esa gente se desespera, me imagino que estará odiando a todos los que lo están crucificando, pero Cristo no, Cristo según Isaías 53, como un cordero, ¿cierto? Fue al matadero, no abrió su boca.
Entonces, ahí podemos decir que Cristo es verdadero, ¿cierto? Es fiel y verdadero, fiel. Fue fiel hasta la muerte. Todas las escrituras se cumplieron. Todo lo que está escrito de Cristo acerca de su muerte se cumplió. Fiel. Fue fiel. Es fiel. Siempre será fiel. Por eso aquí el nombre es fiel y verdadero. Él se angustió, sí. Momento tal vez de mayor debilidad es en Getsemaní. Tanto que le dice, Señor, si hay otra manera de evitar la cruz. Pero bueno, el silencio del Señor y el haber mandado a un ángel es la respuesta, no, es la única manera. Cristo fiel, fiel y verdadero. Eso es nuestro Señor Jesucristo, fiel y verdadero. Entonces ahora aquí ya viene montado en el caballo y así como en su primera venida, digamos, vino a librarnos de la condenación, mostrando su incomparable amor. En esta ocasión, ¿cómo viene? Viene a mostrar otra característica que es fundamental en Dios, su justicia, ¿cierto? Dios es amor y Dios es justicia. Dios con su amor es misericordioso. Mucha gente dice, pero si Dios es tan grande, ¿por qué permite que haya tanta maldad? ¿Por qué permite que haya tanto crimen y tanta cosa? Pues porque Dios es misericordioso. Está esperando que ese criminal, que ese mentiroso, que ese borracho, que ese adúltero, que ese fornicario, que ese traidor se arrepienta. Y de esos todos hicimos parte, ¿cierto? Y el Señor nos dio la oportunidad de arrepentirnos. Esa es la muestra de su amor. Pero en esta ocasión el Señor muestra entonces lo que es su justicia, ¿cierto? La palabra dice que Dios no dará por inocente al culpable. Finalmente el Señor nos da oportunidad y una y otra y otra y otra. Y lleva siglos dando la oportunidad a la humanidad para que otra vez se vuelva a Dios, para que otra vez renuncie a su maldad y se acoja a la verdad, a la justicia, a todo lo que significa el conocimiento de Dios. Lo hace durante siglos, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que se va a cerrar la puerta y el Señor va a castigar absolutamente toda injusticia, toda la injusticia del pecado de la humanidad. En la palabra en Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? Aquí el Señor entonces llega como un general de guerra al frente de su ejército, dispuesto para la batalla. Dice que ojos como llama de fuego. El poder penetrante del juez justo, quien mira y va a juzgar profundamente, ¿cierto? Esos ojos de fuego y esa mirada penetrante va a juzgar y va a mirar en lo profundo del corazón del ser humano, de la humanidad, toda su rebeldía, todo su pecado. Creo que cuando una mirada esa es tan tremenda nadie la puede soportar. Entonces, por eso cuando leemos aquí el versículo dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. ¿Qué es que hay muchas diademas en su cabeza? Resulta que en la antigüedad, y yo creo que pues usted no tiene que ser muy lector, simplemente ver un poco de películas, cómo salían los reyes a la guerra. Salían con la corona, ¿cierto? Que es como una diadema. Pues bueno, Cristo sale no con una corona, sale con muchas coronas, porque Él es el más digno de todos los reyes. Entonces, si el rey se distinguía por ya una corona, la majestad del Señor lleva entonces muchas coronas sobre su cabeza, que es el equivalente a diademas. Dice que hay un nombre escrito, lleva un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ese es un misterio. Pues no sabemos, pues la verdad yo no me atrevo a decir nada acerca de ese misterio, pero dice que es un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Luego dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. La ropa teñida en sangre se refiere a la sangre que van a derramar sus enemigos en esta batalla. En la primera venida, sus enemigos derramaron su sangre en la cruz. Pero sabemos que gracias a ese derramamiento de sangre que fue tan doloroso, hay esperanza para el hombre pecador. Hay esperanza para que nosotros, si creemos la obra de Cristo, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es lo único que nos puede limpiar de todo pecado, la sangre de Cristo.
Pero en esta segunda venida, todos sus enemigos van a teñir en sangre la ropa del Señor Jesucristo, pero no la sangre de Cristo, sino la sangre de ellos, que va a salpicar los vestidos. Dice que su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué es el verbo? El verbo nos está hablando de acción, ¿cierto? Cuando uno habla de manera gramatical, el idioma español, pues habla de un sujeto, ¿cierto? De un verbo, de un predicado. El verbo es la actividad que se hace, ¿cierto? Yo como, yo camino, yo hablo. Caminar, comer, hablar son acciones. Pues, ¿por qué se llama Cristo el verbo de Dios? Porque el Dios Todopoderoso no lo conoce nadie, ¿cierto? Nadie ha visto a Dios, pero Cristo sí reveló a Dios. Y Cristo es Dios en acción, digámoslo así. Mostró el carácter de Dios, mostró el anhelo de Dios para la humanidad. ¿Cómo ha querido Dios que el hombre actúe? ¿Cierto? ¿Cómo actuó Cristo? ¿Cómo actuó Cristo? Haciéndole el bien a todos. A eso vino Cristo, a hacerle bien a todas las personas, ¿cierto? A ayudarles. Todo lo que pudo servir, sirvió. Eso es lo que Dios espera del ser humano, ¿cierto? Que seamos amorosos, que ayudemos a los demás. Cristo es la revelación humana de Dios, la actividad como ser humano y como hombre perfecto, pero también como Dios, porque Cristo es Dios y es hombre a la vez. En Juan 1:14 leemos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay muchas cosas impresionantes, ¿cierto? La gloria de Dios es ¿qué? La gloria de Dios manifestada en Cristo, pues realmente hubo momentos donde el Señor mostró su gloria. Y seguramente aquí Juan se refiere al momento de la transfiguración en el monte. Pero no solamente en la transfiguración del monte el Señor mostró su gloria. Él siempre mostró su gloria, cada vez que ayudaba a la gente, ¿cierto? Ahora, si antes estos apóstoles como Juan y Pedro y los otros vieron la gloria del Señor, pues esa gloria estaba todavía reservada. No se le mostró sino a unos pocos. Pero esta vez cuando el Señor venga y que todo ojo le verá, va a mostrar su gloria. Todo el mundo, todos los que estén en ese momento sobre el planeta Tierra, van a ver la gloria de Dios. ¿Sí? Luego dice acá: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pues aquí hay algo interesante. Ese ejército es un ejército celestial, y la mayoría de los comentaristas dicen: en ese ejército viene la iglesia también. Porque dice ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Dice que le seguían en caballos blancos. Esa misma descripción se hace, por ejemplo, en Apocalipsis 19:8. Y está hablando de la iglesia. A ella se le ha concedido que se vista lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces es una alusión, ¿cierto?, a que los que vienen ahí, que ya han participado de las bodas del Cordero, que es como el matrimonio eterno entre la iglesia y Cristo, es un anticipo a lo que sería después la salida a la batalla. Entonces es la iglesia. Entonces la pregunta es: ¿va usted a estar en ese ejército? ¿Vamos a estar en ese ejército? Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿cierto? Esa es nuestra porción. Esa es nuestra parte de gloria que el Señor va a compartir con nosotros. Esa es, digamos, una esperanza para nosotros, ¿cierto? Como iglesia. Y sobre todo me acuerdo de tantos hermanos que están en países comunistas, musulmanes, donde están sufriendo terriblemente. Pero para ellos es esta gloria también, ¿cierto? Nosotros, el Señor no nos ha concedido como esa circunstancia de sufrir tanto como sufren otros hermanos. Pero igual nosotros también vamos a estar ahí, ¿cierto? Con los ejércitos celestiales. Luego en la parte que me parece a mí que es más impresionante, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Resulta que desde el capítulo 16 de Apocalipsis, y vamos allá, Apocalipsis 16,
Y en el versículo 13 está el origen o la causa de la venida del Señor. Una es mostrar su gloria, pero otra sobre todo es a pelear una batalla. Dice Apocalipsis 16:13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, la trilogía satánica, ¿cierto? El dragón que es Satanás, el falso profeta que es la imitación de Cristo, el anticristo, la bestia es la imitación de Cristo, y la boca del falso profeta que es la imitación del Espíritu Santo. Dice 3 espíritus inmundos, por eso es imitación. Satanás imitando a Dios, pero en Satanás solamente inmundicia. Dice que salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, de todo el mundo, de todo el planeta Tierra, para reunir a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice en el versículo 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón quiere decir también Megiddo, ¿cierto? Megiddo es un campo muy grande que está a las afueras de Jerusalén. En ese campo se han hecho grandes batallas para Israel. Es un campo gigantesco. Entonces, cuando estamos hablando que el Señor sale con su espada para herir con ella las naciones, es porque allí hay todo un ejército reunido, ¿cierto? El ejército que reunió la trilogía satánica. ¿Para qué? El propósito de ellos no solo es pelear y prácticamente masacrar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero entonces, aquí empezamos a ver cumplimientos de la Escritura y quiero invitarlos ahí a Salmo, el Salmo 2. Dice Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Literalmente se va a cumplir eso. Todas las naciones de la tierra se van a juntar a una, aquí en aquel lugar. ¿Para qué? Para destruir al pueblo de Israel. Hay que decir también que a estas alturas el pueblo de Israel ya ha reconocido que verdaderamente el Mesías es aquel a quien traspasaron. Si miramos Zacarías 12:10, es otra profecía, porque todo esto ya estaba escrito, ¿cierto? Dios siempre ha revelado cuál ha sido su voluntad para con el hombre. Dice Zacarías 12:10. Bueno, más bien miremos desde, yo creo que desde el versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuera débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Dice el versículo 10, bueno, el versículo 9, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que viniesen contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sabemos que desde la época de la crucifixión de Jesucristo, siempre el judaísmo, y el judaísmo sigue siendo una de las religiones más fuertes del mundo, ha negado a Cristo como el Mesías. Ellos lo ven como un falso, ¿cierto? Los judíos, los judaístas persiguieron a los apóstoles, eso está completamente documentado en el libro de los Hechos, cómo ellos persiguieron de una forma tan terrible a los apóstoles que eran los discípulos de Jesús. Y hoy en día todavía esa corriente judaísta niega que el Señor, que Jesucristo sea el Mesías. Ellos todavía esperan un Mesías. Y ese Mesías va a llegar, pero va a ser el anticristo. Pero el anticristo a la mitad de los 7 años de la tribulación va a demostrar que no tiene nada que ver con el Mesías. Porque en vez de cumplir las profecías, lo que hace es erigirse él como Dios,
pero empezar a hacer cosas opuestas a Dios, como por ejemplo lo que se llama la abominación desoladora, que es literalmente, en vez de sacrificar un cordero, va a sacrificar un cerdo, y él va a pedir adoración para él, y va a hablar blasfemias contra el Dios de los cielos. En ese momento los judíos se van a dar cuenta que ese no era el Mesías, que estaban engañados. Entonces por eso dice aquí en Zacarías, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Se van a arrepentir amargamente de que un día todos sus antepasados les habían echado una mentira, que también está documentado en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Ellos por años, por siglos, han dicho una mentira, que el cuerpo fue robado, que simplemente eso fue una patraña, que el Mesías nunca llegó, que nunca resucitó. Ellos se tienen que arrepentir de eso. De hecho, la tribulación es para que ellos se arrepientan, ¿cierto? Porque el Señor todavía tiene misericordia. Entonces el pueblo de Israel estará conmovido, porque se darán cuenta que el Mesías, ya muchos siglos atrás, lo habían crucificado, pero van a estar arrepentidos. Arrepentidos no porque realmente sean muy buenos, sino porque como nos pasa a nosotros, como nos ha pasado, dice aquí en Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. El Espíritu Santo también va a ser derramado sobre ellos. Nosotros, ¿por qué seguimos a Dios? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cierto? Si no, nosotros, nada. Como para la mayoría del mundo, simplemente un personaje, otros tienen un fervor religioso, pero se pasa esta Semana Santa, vuelven a sus fornicaciones, a sus rumbas, a sus blasfemias, a sus mentiras, a sus robos, a todo lo que es la vida mundana. Entonces, esa semana, supuestamente Semana Santa, de pronto algunos se guardan de pecar, pero el resto del año es Semana Santa y el resto del año, año de pecado, ¿sí? Dios no pide Semana Santa, Dios pide una vida entera santa. Pero entonces, siguiendo con lo que estamos viendo acá, el falso Mesías los ha estado oprimiendo durante los siguientes 3 años y medio. Por eso se llama la gran tribulación. Porque cuando ellos se dan cuenta, todos los judíos, y se arrepienten, entonces ya se enfurece el anticristo, ¿cierto? Empieza a perseguirlos de una forma terrible. Y en ese momento entonces, como leímos ahí en Apocalipsis 16, él va a reunir y va a convencer a todos los gobernantes en ese momento del mundo para que se reúnan en ese sitio, en el valle de Megiddo, llamado también Armagedón. Y ese será un tiempo de gran angustia, de mucha angustia para Israel, porque literalmente ellos no tendrán forma de enfrentar a todos estos ejércitos. No habrá, humanamente no habrá manera. Es más, ni siquiera los pueden enfrentar porque hay poderes superiores a ellos, poderes satánicos allí. Sin embargo, aparece el Señor. Y esa es la parte que es aquí gloriosa. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y viene algo bien interesante. El desenlace de la batalla de Armagedón también está profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a leer uno de estos pasajes, hay muchos, pero la verdad pues tenemos poco tiempo. Isaías 63 habla concretamente de este hecho. Eso ya estaba profetizado por uno de los profetas más respetados por todos los judíos, Isaías. Isaías 63. Y los versículos 1 al 6. ¿Quién es este que viene de donde borra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Habla Dios ahí. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado.
Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y en mi ira hollé. Hollé literalmente es pisotear, ¿cierto? Hollé los pueblos, pisoteé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Esto va a ser una masacre. Y vamos a entender un poquito lo que es un lagar, para entender la figura literaria. Un lagar es un recipiente usado, ¿cierto?, para pisar las uvas. Con ese recipiente que es muy fuerte, a veces lo mueven caballos o lo pueden mover personas, con eso pisan las uvas, ¿cierto? Después de que cogen la cosecha de las uvas, entonces ellos pisan muy fuerte las uvas para poder extraer todo el jugo, ¿cierto? Y allí saca una cosa que llama el mosto. Luego el mosto entonces lo separan y queda lo que nosotros conocemos como el vino. Pisar el lagar entonces es estripar las uvas. En este caso, el versículo 15 dice, él pisa el lagar del vino del furor y del aire del Dios Todopoderoso. Quiere decir que se va a derramar la sangre de todos estos integrantes de estos ejércitos, de todos los enemigos encabezados por la bestia y el falso profeta. En palabras bien crudas, eso va a ser una masacre y va a ser una lucha bastante desigual. Va a ser una pelea muy desigual, ¿por qué? Porque si uno va a las escrituras, vemos por ejemplo en 2 de Tesalonicenses, algo que también ya había profetizado el Señor a través del apóstol Pablo, cómo se describe esto, cómo el Señor va a destruir, cómo el Señor va a derrotar al anticristo, el que hasta ese momento ha sido el opresor más infame de la humanidad, en ese caso sobre todo para los judíos y para todos los que estén siguiendo al Señor. Todas las infamias de él van a ser aquí completamente destruidas. Dice 2 de los Tesalonicenses y el versículo 8, 2:8, 2 de Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, quien encabeza esta rebelión, ¿cierto? Quien encabeza estos ejércitos, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es tan grande el poder de Dios, es tan grande el poder de Dios que solamente con el resplandor, con su gloria, acaba con todos estos ejércitos. Entonces, digamos que va a ser tan tremendo esto, que por ejemplo un ángel va a llamar a todas las aves, ¿cierto? Está el versículo 17 al 19, para que vengan y coman. O sea, los gallinazos, mejor dicho, las aves de rapiña. ¿Qué hacen las aves de rapiña? Se comen los cadáveres, ¿sí o no? Eso va a ser una comelona impresionante para todas las aves, de toda la sangre y de todos los cadáveres que van a quedar allí completamente esparcidos. Resulta que luego en el versículo 16 dice, en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay un contraste bien importante acá. ¿Por qué? En la primera venida de Jesús a la tierra, la humanidad lo ridiculizó de una manera cruel. A Jesús lo ridiculizaron de una forma verdaderamente, ¿qué puede uno decir? Patética, ¿cierto? Una forma completamente grosera. Miremos algunos pasajes como Mateo 27, por ejemplo. ¿Cómo fue tratado el Señor? De hecho, el mundo cristianizado en esta semana estuvo recordando esto. Mateo 27, del 27 al 30 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de toda la compañía. Y desnudándolo le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole también la caña, y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Eso fue una burla. Eso fue una burla. Después de haberlo azotado, de tenerlo escarnecido, de tenerlo completamente humillado, empiezan a burlarse de él, ¿cierto? Como si él fuera un payaso. El menosprecio tan impresionante hacia... No sabían con quién se estaban metiendo, dice uno, ¿cierto? No saben con quién se metieron. Pero fue una burla
realmente algo terrible, ¿cierto? La mentalidad satánica ahí completamente derramada en el corazón del ser humano. Los romanos, que en ese momento eran los fuertes de la tierra, ¿cierto? Los que mandaban la parada, pues ellos no solamente se burlan de Jesús, también se están burlando del pueblo judío, que para ellos era una raza inferior. En el versículo 37 de Mateo 27 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. No solamente para seguirse burlando del que ellos consideran un payaso, un loco, sino también de todo el pueblo judío. ¿Quién dice? A veces es un rey, vea, un rey crucificado. Esa fue la burla. En los tiempos actuales también mucha gente toma a Jesucristo como burla. Hace poco hubo unas escenas que salieron por YouTube bastante grotescas en un carnaval en Brasil, donde un tipo ahí disfrazado de Satanás y otro haciendo Jesucristo, entonces Satanás lo estaba prácticamente burlándose y lo estaba pisoteando, ¿cierto? Pero hace unos años, hace por ahí unos más de 100 años, hubo un escritor colombiano terriblemente que era un paisano de nosotros, escribió burlas acerca de la santidad y la pureza de Jesús. Yo recuerdo esto porque cuando eso yo era ateo, y eso era tan como grotesco lo que ese tipo escribía, llama José María Vargas Vila. Era tan grotesco lo que ese tipo escribía, que yo siendo ateo en ese momento, no tenía nada que ver con Dios ni nada, me pareció como de mal gusto eso. Hoy en día pues me parece que es tal vez la necedad y la estupidez más grande que puede haber hecho este hombre en su vida. Y seguramente antes de que llegue este día de la batalla, va a haber burlas sobre los cristianos porque muchos estarán en una situación similar al Señor Jesucristo. Burlados, perseguidos, humillados. Hoy en día hay países donde a los cristianos los humillan públicamente, los países musulmanes, los países comunistas, los humillan, se burlan de ellos, los tienen como escarnio. Pero eso tendrá sus límites, ¿cierto? Todos esos burladores sufrirán lo que dice el Salmo 2, donde estábamos. Continuemos ahí 2 versículos más en el Salmo 2. Ya sabemos que se levantaron, ya quieren terminar de una vez de masacrar al pueblo de Dios. Pero, ¿qué va a pasar en aquel momento? Dice Salmo 2, versículos 4 y 5. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La ira de Dios, la justicia de Dios. Entonces, por eso aquí leemos Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí quienes están reunidos, todos los reyes de la tierra, ¿cierto? En la época de la primera venida de Cristo, digamos, los gobernantes como Herodes y como Pilato se burlaron de él. Lo ridiculizaron. Los soldados lo ridiculizaron, el pueblo lo ridiculizó. Los jefes religiosos lo ridiculizaron. Hoy en día mucha gente todavía ridiculiza a Jesucristo. A nosotros nos ridiculizan por ser cristianos. Pero se va a cumplir que el Señor se va a mostrar como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. ¿Por qué va a pasar esto? Pues porque lo que está relatado acá, voy a saltarme un poquito, versículo 20 y 21. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los poderosos, los que tienen el poder satánico. El Señor simplemente, como leemos ahora, con el resplandor de su venida. Como leemos aquí en el versículo 15, de su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones. Como vemos en el versículo 21. Y los demás, los que no fueron ni la bestia ni el falso profeta, todos los ejércitos, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es algo así instantáneo. Una guerra demasiado desigual. Una guerra completamente desequilibrada. Pero es la ira de Dios. Aquí entonces podemos leer un poquito
Versículo 18, versículo 17, vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos, del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Eso es lo que literalmente nos dice la Escritura que va a suceder. Los dos actos de esta batalla son rápidos. Versículo 20, la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego, ¿cierto? Ese lago de fuego no es la primera vez que aparece en las Escrituras. Es una advertencia para todos aquellos que se oponen a Dios, que se burlan de Dios, que se apartan de Dios, que les espera. Miremos Marcos 9:48. Jesucristo habló muchas veces del infierno. ¿Qué es lo que describe allí de aquel lago de fuego? Marcos 9:48. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un lugar terrible. Los gusanos nunca se mueren y el fuego nunca se apaga. Terrible castigo. Lugar donde van tanto la bestia como el falso profeta. Y luego, el último acto de esta batalla, el versículo 21, la muerte instantánea de todo el ejército enemigo. La espada que salía de su boca es suficiente para destruirlo, no necesita más. Claro, si uno ve quién es Dios, uno se puede volver a Génesis 1, ¿cierto? ¿Cómo fue hecha la creación? Se esforzó mucho el Señor. En muchos versículos, usted lee atentamente Génesis 1 y 2, dice, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, hágase tal cosa, dijo Dios, hágase, dijo Dios, hágase. El poder de Dios es infinito. Con solo hablar, creó. Pero en esta vez, con solo hablar, con solo abrir su boca, destruyó la maldad. ¿Sí? Fin de la batalla. Rápida la batalla. Pero ¿qué significa esto? Es el fin del dominio, de siglos de dominación de la maldad del hombre. Y no solamente de la maldad del hombre, sino de toda la manipulación satánica. La palabra escuchamos, bueno, leemos, ¿sí? Y escuchamos muchas veces que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿cierto? Es el que siempre ha mantenido a la humanidad apartada de Dios. Pero va a llegar el momento, después más adelante vamos a detallar un poquito el castigo de Satanás, es el siguiente capítulo, pero aquí ya vemos que sus dos compinches, prácticamente con ellos empieza todo lo que es el castigo eterno. La gloria de Dios manifestada a la humanidad, esto es la segunda venida de Cristo, en dos sentidos. La gloria de Dios en justicia, ¿para qué? Para castigar la maldad del hombre. Pero también la gloria de Dios para redimir a un pueblo que en ese momento está completamente humillado, completamente sometido, y viene su libertador y lo libra, ¿sí? Porque principalmente, de manera literal, física, quien es redimido es el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero ellos tienen que pasar por todo este proceso de tribulación, se arrepienten, lo reconocen como el Mesías, pero finalmente el Señor viene y lo redime. Y es el final de los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que un día la maldad verdaderamente va a ser castigada plenamente, ¿cierto? Las dos caras de Dios, en este momento la cara de misericordia. Todavía no castiga la maldad, ¿por qué? Porque espera que nadie se pierda y que todos se arrepientan, todos procedan al arrepentimiento. Pero va a llegar un día en que se va a manifestar Dios en toda su justicia. Le va a decir a la maldad, no más, hasta aquí llegaste. Y es el castigo. Y esta es la batalla de Armagedón, es la manifestación de la gloria de Dios para castigar de una vez por todas la maldad del ser humano.
Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para reflexionar? ¿Cierto? Realmente hay gente que no cree en esto, dice esto es una novelita, o eso es como un cuento, o eso es un libro ahí para asustar tontos. Mucha gente dice eso. Pero nosotros, que ya tenemos experiencia, que hemos vivido con Cristo, sabemos que en el Señor todo es sí y amén. Palabra fiel y verdadera, ¿cierto? Eso es el Señor. El Señor siempre cumple sus promesas. Y esto se va a cumplir. Entonces una advertencia, ¿cierto? Mucha gente, he visto películas sobre Apocalipsis. Y las películas de Apocalipsis ponen un final terrible para la humanidad, porque eso es final terrible para la humanidad, pero siempre ponen alguna esperanza por un bebé que nace, por allá unos héroes que son capaces de salvar el planeta Tierra, pero nadie habla de Jesucristo. Y realmente Apocalipsis y las revelaciones lo que hacen es exaltar la gloria de Cristo. Y lo que hace es narrar la forma como Dios finalmente va a retomar el control del mundo que Él creó, ¿cierto? Eso es lo que nos muestra todo el libro de Apocalipsis. Realmente se muestra la gloria de Cristo como es. Y aquí en esta batalla muestra su justicia perfecta. Porque siempre el Señor a la humanidad le está dando la oportunidad de arrepentirse, ¿cierto? Entonces en esta mañana, si usted no se ha arrepentido todavía, es el momento que Dios le dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, ¿cierto? Pero no olvidar que un día esa puerta se va a cerrar, porque va a llegar Satanás, va a montar todo su imperio, va a montar toda su influencia. Y si usted de pronto no cree en Cristo ahora, tal vez nunca más lo va a aceptar. Porque hay escritura muy tremenda donde dicen que aquellos que se empeñan en no obedecer la palabra, al final van a creer que la mentira es Satanás. Entonces es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo de decir, Señor, yo creo tu palabra, yo quiero arrepentirme, yo quiero estar contigo en los ejércitos celestiales, yo quiero estar contigo en las bodas del Cordero. Pero es la opción, ¿cierto?, de cada uno. Es una decisión que es completamente libre. Aquí no estamos obligando, Dios nunca ha obligado a nadie. Dios siempre nos da la libertad de escoger. Pero también nos advierte, ojo, si usted hace una mala escogencia, su vida eterna va a ser solamente fuego con azufre, fuego que nunca se apaga y gusanos que van a estar saliendo por el cuerpo y nunca se van a morir. Eso es lo que el Señor dice. Ya depende de cada uno creer o no creer. Nosotros que creemos firmemente en las Escrituras, que creemos completamente lo que Dios dice, le decimos, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de dejar atrás las mentiras del mundo. Dios promete lo que nadie más puede prometer, una vida eterna de gloria, una vida eterna de gozo, una vida eterna de victoria. El mundo no puede ofrecer más que lo que usted puede vivir en este cuerpo, ¿cierto? Pero este cuerpo se envejece, este cuerpo se muere, pero Cristo nos promete vida eterna y victoria eterna y sobre todo, la maldad no tendrá ya más cabida. Señor, te damos toda gloria, toda honra en esta mañana. Realmente es impresionante ver, Señor, tu poder. Oh bendito Dios, estamos acostumbrados a tu misericordia por todas las escrituras, en los evangelios, tu misma vida, Señor, cuando te entregaste, fuiste burlado en aquella cruz. Pero, oh bendito Dios, también aquí vemos que tú eres grande, tú eres poderoso. Y Señor, tu justicia, como dice la Escritura, no dará por inocente al culpable. Señor, te agradecemos por haberte fijado en nosotros, para que nosotros conociéramos la verdad del Evangelio y pudiéramos aceptarte. Y también en esta mañana queremos rogarte por aquellas personas que todavía dudan, o creen que esto es un cuento de hadas, o que es una historia para tontos. Oh bendito Señor, tú dijiste en tu palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor, te rogamos por aquellas personas que no creen o se burlan, para que tú obres en tu misericordia en sus vidas y no se pierdan, Señor. Y te damos la gloria y la honra en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.